5 de octubre de 1988. Chile vivía bajo una dictadura encabezada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Augusto Pinochet Duarte. 1988 y el 5 de octubre es un año clave, pues los destinos del país se decidían a través de un plebiscito. Los ciudadanos chilenos debían decirle sí a la continuación de la dictadura militar por 6 años más, y el no significaba elecciones libres al año siguiente. Las personas habilitadas que cumplían con los requisitos para poder votar superaban los 7.400.000 personas, y quienes ese 5 de octubre efectivamente concurrieron a las urnas fueron más de 7.200.000 personas. En resultados globales, la opción del sí logró cerca de un 43% y la opción del no logró un 55%, lo que permitió que luego de 17 años los chilenos volvieran a las urnas, volvieran a participar y a elegir libremente al presidente que terminó siendo al año siguiente el señor Patricio Aylwin. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes a esta nueva cápsula de nuestro programa. Principalmente señalar con la importante reseña, ¿verdad?, que acabamos de escuchar y que ya vamos a profundizar un poco más de la importancia que tiene. Señalar que este es un capítulo especial, es un capítulo que estaba haciendo ya por lo menos lo que habíamos sondeado un poco más esperado, por el acontecimiento que se nos viene ya encima y que tiene una importancia histórica. Pero para esto, para comenzar, vamos a dar la bienvenida, como siempre, a nuestro panelista, conductor también de este pequeño pero cariñoso y enorme programa que se hace con mucho amor, el profesor Rodrigo Lara. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Camilo. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estés viendo. A todos los apoderados, estudiantes, profesores, amigos que tenemos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Historia LTPLA. Estamos muy contentos de poder llevar a cabo nuestro capítulo número 5, capítulo especial, ¿cierto? De Lo sentimos, no tenemos ni idea, sobre un acontecimiento histórico que seguramente va a marcar los destinos del país, por lo menos pensamos nosotros que en los próximos 30, 40 años, y que cierto es el marco del plebiscito para poder cierto determinar el aprobar una nueva constitución, una nueva carta magna que dirija los destinos del país, o rechazar cierto esta oportunidad y seguir bajo los destinos de la constitución del año 1980. Hacer una pequeña corrección: yo había dicho que el plebiscito del sí y el no, la opción sí buscaba por 6 años mantener a Pinochet en el poder, era por 8 años, esa pequeña corrección. Pero antes de comenzar, tenemos un tremendo invitado el día de hoy. Los estudiantes de tercero medio ya lo conocen, y para quienes no lo conozcan, vamos a hacer una presentación como corresponde. Estás viendo en pantalla en este minuto al profesor de filosofía, profesor que se integró de muy buena manera al equipo del Liceo Técnico Profesional de Araucana, profesor de filosofía que nos va a invitar hoy día a la reflexión, nos va a invitar, ¿cierto?, a mover esas neuronas que tenemos ahí y que seguramente ya tú en las clases de tercero medio, sobre todo, la estás experimentando. Así que, sin más preámbulo, agradecemos también, Manuel, tu presencia acá y te recibimos con un tremendo aplauso el día de hoy. Wow. Muchas Profesor Manuel Vidal, de gracias. filosofía. En primer lugar, es un agrado poder estar aquí con ustedes. Les agradezco a los dos la invitación, por creer que se puede decir algo con sentido de cara al proceso que estamos viviendo, con un carácter pedagógico, que es lo que nos caracteriza a nosotros los profesores, ¿cierto? Para poder compartir con el resto de la comunidad, nuestros cercanos, familiares, estudiantes, el resto de los integrantes de la comunidad escolar, etcétera. Me parece súper relevante esta instancia, yo la agradezco enormemente. Así es que nada, estamos listos nomás para empezar a discutir sobre los temas que tenemos presentes. Muchas gracias, profesor Manuel. Muchas gracias, profesor Manuel. Antes de comenzar con nuestro programa especial número 5 de Lo sentimos, no tenemos ni idea, agradecer a quienes capítulo a capítulo nos vienen acompañando. Seguimos incrementando nuestras visualizaciones en el canal de YouTube Historia LTPLA, en particular a quienes vieron el último capítulo sobre el periodo liberal en Chile, con la compañía, ¿cierto?, de nuestro estudiante Alberto Méndez, que ya tiene más de 105 visualizaciones, lo cual nos pone muy contentos. A una semana, porque, claro.
a una semana Súper justamente, porque bien. capítulo a capítulo ustedes nos van premiando, ¿cierto?, con las visualizaciones y ya sumamos en total más de 800 visualizaciones, así que nos pone muy contentos Wow. este proyecto que va a llegar a su fin pronto, pero que el día de hoy vamos a hablar sobre el plebiscito, vamos a hablar también sobre algunos elementos de historia antigua, de participación. Y la primera pregunta, como tú ya sabes que nos están mirando desde tu casa, desde tu Smart TV, desde tu tablet, desde tu teléfono celular o computador, lo que sea, tú sabes que siempre comenzamos con una pregunta. Y la pregunta para el día de hoy, y que va a empezar, ¿cierto?, a desarrollar nuestro panelista, profesor Camilo, y que luego va a retomar el profesor Manuel Vidal de filosofía, es ¿cuál es la importancia del plebiscito dentro de la participación ciudadana? ¿Qué importancia tiene este plebiscito, el del 25 de octubre, para lo que es el concepto de participación ciudadana? Y ahí abrimos los fuegos, como siempre lo hacemos con el profesor Camilo, y luego vamos viendo con Manuel y vamos desarrollando la conversación que siempre tenemos. Profesor Camilo, tiene la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, um, Buena pregunta, buenísima pregunta para poder tratar de aterrizar un poco lo que es este proceso y entre tanta información que pretende aclarar, que lo vemos todos en los medios de comunicación, por lo menos darle un aterrizaje a esta información y que llegue ya de una forma más amena. Como siempre, y en la base de nuestro programa, nos remontamos, ¿verdad?, a lo que son las raíces históricas principalmente de la historia de Chile, porque más adelante nos vamos a ir a la parte un poquito más universal de este concepto y que probablemente de una forma magistral la va a analizar el profesor Manuel, pero nos vamos a ir directamente a lo que ha pasado en relación al plebiscito. Se confunde mucho el plebiscito con constitución al tiro, piensan que están ligadas, y no es así, porque hay distintos tipos de plebiscito, ¿cierto? Nosotros en este momento nos vamos a enfrentar a un plebiscito constitucional. Tiene apellido este plebiscito. Hay plebiscitos nacionales, hubo un plebiscito de independencia y plebiscitos constitucionales. Han habido más plebiscitos nacionales que plebiscitos constitucionales. Eso hay que tenerlo súper claro. En Chile por lo menos hemos tenido 3 plebiscitos constitucionales con ese apellido constitucional. Vamos a tener el primero antes de la independencia en 1812, cuando se ratifica más o menos la constitución provisoria que tiene Carrera, ¿cierto?, que presenta Carrera. Ahí tenemos el primer plebiscito constitucional y tuvo la característica principal de que fue abierta al público, teniendo en cuenta a los ciudadanos, sí, pues, teniendo en cuenta quiénes eran considerados ciudadanos para la época. Cuento corto, para hacer este plebiscito se puso un libro en el centro de la Plaza de Armas para que los vecinos de Santiago firmaran y decidieran, ¿verdad?, si se aplicaba esta constitución provisoria. Entonces, obvio, estamos al tiro dando una característica gigantesca que poco más se va a replicar en la historia, de que unos poquitos, ¿cierto?, unos poquitos van a decidir si se aplica o no para todos. 315 personas aproximadamente fueron las personas que firmaron ese libro. Por tanto, 315 personas decidieron que esa constitución, ¿verdad?, era legítima para la época, ¿ya? Posteriormente vamos a tener un plebiscito constitucional nuevamente en 1818, es en donde posteriormente al plebiscito de 1817, que era de carácter de independencia, ¿verdad?, para ver si realmente estábamos independientes o no, en 1818 se intenta la primera, entre comillas, constitución o normas y se establece un plebiscito constitucional, pero también, obviamente, las personas que van a ahí firmar la rúbrica son muy pocos, son de un círculo y acrecenta obviamente el tema del centralismo del poder y de la oligarquía propiamente tal, ¿ya? Y por último, ya vamos a saltarnos ya al siglo XIX, vamos a tener el último plebiscito constitucional
en la famosa Constitución de 1925, famosa digo porque es la primera constitución laica que tenemos, ¿cierto? Que hace la separación del poder del Estado y de la Iglesia, que nosotros hemos hablado anteriormente con el profesor en otros capítulos. También lo mismo, no fue del mismo carácter que las otras a consulta, pero venía de un proceso de un golpe de Estado anteriormente, de un proceso en donde las masas populares eran muy distintas a las masas populares del siglo XIX. Nosotros hemos hablado bastante de por lo menos la participación del pueblo durante el siglo XIX y durante el siglo XX, que ya vamos avanzando para acá, vamos a ver que es completamente distinta. O sea, es un personaje protagónico, es un personaje protagónico, y aún así en 1925 no tiene la posibilidad, ¿verdad?, en su mayoría de estampar, ¿verdad?, la rúbrica y decidir propiamente tal. Entonces, finalizando este recorrido de los plebiscitos constitucionales, ojo, porque hay muchos más, plebiscito nacional, independencia, como dije, vamos a contestar más o menos rápidamente lo que me está señalando. Esta importancia de este hecho quizás no radica en que esto nos pueda cambiar los destinos de lo que viene para el país. Sin duda lo va a hacer, sin duda, independiente de que sea la opción apruebo o rechazo la que gane, va a cambiar los cimientos o por lo menos el camino que nos sigue. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque nunca se había realizado una consulta masivamente ciudadana. Masivamente ciudadana. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Y ahora, entre comillas, ¿verdad?, no tenemos que analizar posteriormente que va a votar solamente la oligarquía o un pequeño grupo, ¿verdad?, o una pequeña agrupación que tiene los designios del país. Sabemos que existe esta oligarquía hasta el día de hoy, que se ha perpetuado a los niveles, pero hoy día, ¿verdad?, esa oligarquía puede tener un poco más de miedo porque la decisión es más amplia. Y por ahí creo que va la importancia histórica que presenta este acontecimiento y por qué, por lo menos hasta de dudoso de saber qué va a pasar, hay que más o menos participar o por lo menos informarse de lo que está ocurriendo. Sí, Camilo, tú haces un barrido histórico muy nutrido de los plebiscitos, ¿cierto?, constitucionales ligados, por ejemplo, como tú lo mencionabas, lo diferenciabas muy bien, ligados a lo que es una constitución. Yo, antes de darle el paso a Manuel, ya para entrar en materia, solamente referirme a que hay un cuarto plebiscito en el año 1980, precisamente en la constitución de 1980, que hoy día claramente está deslegitimado, había un contexto de dictadura, no habían padrones electorales, no hubo campaña política para quienes estaban o en contra, y donde participaron 6,5 millones de personas, pero que si bien es cierto, claramente es una participación mayor a lo que tú mencionabas de las 315 personas que votan en el año 1812, claramente no tiene la validez legítima, legal, ¿cierto?, al no existir garantías constitucionales válidas como las tenemos en una democracia. Manuel, me complemento, Rodrigo, un poquito sí, para sí. ¿Por qué no lo señalo? ¿Por qué no Por favor. señalo el plebiscito de 1980, que obviamente es como el gran acontecimiento constitucional que tuvimos antes de este? Porque principalmente, aparte de ser, no fue solamente de carácter constitucional, porque también ratificaba en un plebiscito de ratificación, porque ratificaba, ¿verdad?, la presidencia, ya ahora legal, ¿verdad?, de Pinochet. Por tanto, no fue solamente constitucional, sino que también ratificatorio, por eso principalmente. Pero sí, completamente, es un plebiscito que también tiene esa característica de constitucional porque, y con todas las críticas que trajo, fue un acontecimiento súper polémico, los padrones, ¿verdad? Las tantas historias orales que sabemos, por ejemplo, de los agentes de la DINA que con doble identidad votaban, ¿cierto? Votaban 2 veces, muchas cosas. Así es. Bien, Camilo. Quiero llevar a Manuel a la conversación, integrarlo a esta conversación. Y Manuel, bueno, tú eres experto en filosofía y yo te quiero llevar a ese terreno porque todo este proceso que nosotros lo vemos con un carácter histórico, ¿cierto?, de participación, de una especie de línea de tiempo, desde el punto de vista de la filosofía, ¿cierto?, en torno a lo que es la participación. Y aquí te quiero llevar, ¿cierto?, al pensamiento del mundo antiguo, Grecia y Roma. ¿Cómo se ve al día de hoy contrapuesta esa mirada de la participación en Grecia y Roma, principalmente en Roma, ¿cierto?,
¿Y cómo entendemos la participación ahora? ¿Tenemos elementos en común? ¿Tenemos similitudes? ¿Tenemos más diferencias? Profesor Manuel. Gracias. Bueno, mi propósito, yo se los había expresado, quería comentarles un poquitito de algo de los tiempos pasados, no recientes, es decir, irnos con la imaginación directo hacia 2500 años atrás. 2500 años atrás. Un suceso que para nosotros no podría no estar significando nada, podría ser una cosa que no tiene ninguna relación con lo que estamos viviendo hoy en día, una cosa que muchos podrían encontrar fome, que ya pasó hace tanto tiempo, 2500 años, no sirve para nada saberlo, pero en mis años de estudio me he dado cuenta de manera creciente, cada vez más me doy cuenta con mayor fuerza, de que las cosas que están y que están escritas en el pasado, las cosas que están registradas en el pasado, arrojan mucha luz sobre los propios procesos que nosotros estamos viviendo. Porque los procesos que nosotros vivimos históricos no son, en un sentido, son siempre nuevos, ¿cierto? Porque a nuestro pueblo le toca ahora la posibilidad de determinarse a sí mismo, de autodeterminarse, de darse a sí mismo su propia ley. Está esa posibilidad ahora, pero en realidad un acto de esa naturaleza ha estado siempre en la historia, en los distintos pueblos, en los distintos momentos, en las distintas épocas. Entonces, en ese sentido, vale la comparación, como si fuésemos contemporáneos incluso. Es decir, no hay ninguna condición más allá de las condiciones de la ciudadanía, más allá de las condiciones del poder, de cómo está organizada la estructura gubernamental, cómo nos gobernamos, bajo qué forma de gobierno, todas esas cosas que yo creo que ustedes las tienen que mencionar hasta el cansancio los pobres chiquillos, ¿cierto? Los tenemos chatos ya. Claro, entonces, la participación en la antigüedad a mí se me hace muy distinta a la participación que nosotros tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros desde algún tiempo, probablemente desde los tiempos de Napoleón hasta hoy en día, se dio origen a una manera de entender la subjetividad como individuo. Es decir, empieza a surgir la posibilidad de que yo vivo mi vida y el resto podría yo omitir al resto del mundo y yo vivir muy contento y muy feliz mi propia vida y no me importa nada más, nadie más que yo. Nuestra sociedad, que tiene algún nombre, y probablemente ustedes lo sepan mejor que yo, esta característica, ¿cierto?, de una sociedad en la cual el surgimiento del individuo queda separado un poco de su conexión con el resto de la comunidad, del mundo compartido y del mundo público, abierto a todo, a campo abierto, ¿cierto? Las cosas que yo pienso las comunico a los demás, las discuto con el otro, no me las guardo, no me creo ni más inteligente ni más tonto que otro. Lo que pienso yo en la antigüedad, lo que los antiguos pensaban que era bueno, iban a la plaza pública con la idea que despertaban en la mañana, y yo creo que esto es lo que hay que hacer en la ciudad porque nos va a conducir a una mejora. Iban a la plaza pública, y se ponían a buscar a los políticos y a los demás personas que estaban interesadas en discutir, y conversaban y discutían y iban a poner a prueba sus propias opiniones. Algo muy distinto de lo que nos sucede a nosotros. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, lo abrazamos, nos acurrucamos con ese pensamiento, nos quedamos dormidos con ese pensamiento y la cosa queda ahí. Y de pronto las grandes ideas que nosotros tenemos no se contrastan con las ideas del otro y las cosas quedan en un mundo privado, aislado. Entonces aquí yo veo una gran diferencia con el mundo antiguo. Los antiguos se sentían profundamente interpelados por lo público, por lo comunitario. Es decir, para ellos no existía casi lo individual, no existía el éxito individual, no existían las riquezas individuales, no existían ni siquiera las virtudes, que es como lo más íntimo, ni siquiera eso era personal, sino que las virtudes eran familiares. ¿Ya? El interés por el bien, por el bienestar, era público, era de cara a la comunidad. Entonces el interés que todos ellos tenían en la antigüedad estaba vuelta su mente hacia el interés de la conservación de la libertad, de tener un medio de subsistencia persistente en el tiempo y asegurar lo que ellos llamaban el imperium, que es la soberanía. La soberanía de un pueblo, mantener a un pueblo como soberano, no esclavo de otros ni de un tirano. Es decir, que cada ciudadano pudiera decir, gritar, ¿cierto?, al aire, soy libre, sin que nadie le diga, no, eso no es así. ¿Ya? Entonces, ese sentimiento de libertad para ellos no es la libertad como la pensamos nosotros, mucho más individual. Así como yo soy libre, ¿por qué? Porque puedo ir al mall a comprarme un par de calcetines del color que yo quiera.
Eso no era la libertad para los antiguos la libertad era estar pensando de cara a el bien comunitario, a el compartir, a la celebración con otro, porque la religión era una cuestión muy comunitaria, compartida, no secreta, motivo de fiesta, alegría, motivo de enlace entre las personas. Entonces, la participación, ahí hay una radical diferencia entre cómo se entienden los sujetos de cara a los demás o en su individualidad cerrada y más bien de carácter privado. Entonces, ahí yo creo que es profundo esto que ocurrió en algún momento, creo que con Napoleón, por ahí, Maquiavelo, Napoleón, hay un proceso histórico en el cual de pronto la subjetividad tiene más valor que lo comunitario, y ahí se empiezan un poco a destruir esta cuestión de la participación, y algunos se restan, ya da lo mismo votar o no votar, da lo mismo quién salga, la cosa queda, el poder siempre queda en manos de otros, y ya nosotros no podemos ejercer soberanamente. Sí, eso es súper importante lo que tú mencionas, Manuel, porque claramente hace cierto esta comparación de la participación del mundo antiguo, principalmente centrada en Roma, versus la participación del día de hoy. Yo me quedo con dos conceptos que tú trabajas de manera muy bien, ¿cierto? Y que podríamos seguir profundizando porque tienen vinculación directa con el proceso plebiscitario que vamos a tener este 25 de octubre. Que el primer concepto es de la autodeterminación. Un concepto que tú mencionas, ¿cierto? Que cada pueblo, cada grupo de personas, ¿cierto? Tiene esta soberanía para poder determinar, ¿cierto? Cuáles van a ser las leyes, cuáles van a ser las normas con las cuales ellos se van a, ¿cierto? A organizar, cuáles son las autoridades que van a tener, ¿cierto? Y el segundo concepto es el concepto de bienestar, de bien, no sé si lo planteas como bien común, pero sí como un bien comunitario, que a mí se me hace mucho sentido como este bien común. Solamente para cederle el paso a Camilo, yo igual tengo esa misma percepción que tienes tú, Manuel, de que este cambio en este bienestar común como sociedad, ¿cierto? Como comunidad, como grupo comunitario, tiene que ver mucho también con el cambio en el modelo económico cuando pasamos a la revolución industrial, que involucra mucho también el individualismo, la capacidad que yo tengo para generar la riqueza versus la capacidad que tiene otro que pasa a ser mi competencia. Siento yo ahí también que este modelo de participación termina cambiándose, porque hoy día ya la participación, como tú lo mencionabas muy bien, es totalmente distinta. Camilo. Mira, y complementando lo último que tú mencionas, profe Rodrigo, estoy también súper de acuerdo en ese cambio o en esa disrupción en el tiempo que hay entre la participación ciudadana. Y también estoy súper de acuerdo que como Manuel señala temporalmente, ¿verdad? Napoleón, Maquiavelo, ¿verdad? Y nosotros los situamos entre la Revolución Francesa, un poquito antes de la Ilustración, que es como el primer capítulo que realizamos, por tanto los nombres no se le deberían hacer tan extraños a los chiquillos. Completamente de acuerdo que si bien teóricamente lo plantean estos autores, en la práctica lo que hizo, ¿verdad?, este cambio completamente fue el modelo liberal, o el capitalismo, o el mercantilismo. Vámonos atrás y vámonos desde el mercantilismo. Y que va derivando, ¿cierto?, en el capitalismo, y hoy día ya lo vemos como un neoliberalismo propiamente tal. Pero ahí está, pues yo creo que, claro, en lo que tú dices, los autores ahí aparecen desde la Ilustración, y que tiene una paradoja, porque el liberalismo, lo que nosotros hemos hablado últimamente, porque nosotros hicimos mucho el ejercicio de compararlo por ejemplo, con el pensamiento conservador, nos daba, ¿verdad?, una idea de libertad que para la época era súper atractiva, pues, ¿cierto? Era atractiva porque lo que tú hablabas, por ejemplo, del bien común pasa a ser un elemento, pero principal de lo que es la conformación del Estado, ¿cierto? De los elementos del Estado, la soberanía. Claro, tiene esa parte de que, claro, nos crean las instituciones, entre comillas, para poder ejercer una mayor participación ciudadana, pero por otro lado, hay un cambio de pensamiento en relación, ¿verdad?, a lo que tú hablabas del comunitarismo, ¿verdad?, del colectivismo, y nos vamos creo, reduciendo hacia el individualismo, y ahí se me plantea una dicotomía bastante grande, porque, claro, el liberalismo propiamente tal te trata de inculcar la libertad, tanto, ¿verdad?, como intelectual, como económica, que yo estoy súper en desacuerdo de que el modelo neoliberal plantea el libre mercado, así como el libre mercado creo que no es así, ¿verdad? Mantiene una estructura controlada del mercado, tiene las reglas del mercado, no es un libre, ¿verdad?, el que yo hago lo que quiero.
Por tanto, creo que ahí el liberalismo es uno de los grandes promotores de este cambio disruptivo que tú señalas, Manuel, y que claramente cambia el paradigma de lo que se considera como participación ciudadana. Antes muchos, por lo menos en el siglo XX, después de la masiva emancipación de los movimientos populares, después, pasado la mitad del siglo XX, empezaron a confiar solamente en el modo electoral democrático, que era el voto. Y el voto pasó a ser solamente mi forma de, ¿verdad?, manifestación, mi forma de representación. Los medios de comunicación también te lo hicieron ver de esa forma, ¿verdad? Tú ejerces tu poder a través del voto, solamente del voto, pero el sistema electoral estuvo construido también, ¿verdad?, por esta pequeña oligarquía que nosotros hablábamos antes, que respalda el modelo. Entonces, obviamente, aquí caemos en una sucesiva serie de trampas, muletillas, que también lo podemos extrapolar a cómo fue la configuración también de la Constitución de 1980, que es la que nos rige hasta el día de hoy. Entonces, creo que por ahí concuerdo muy bien con ustedes dos, que va el momento disruptivo en la historia, por lo menos occidental, y que cambia el paradigma de lo que es la representación ciudadana y participación ciudadana. Eso es lo que vemos hoy día, porque en el fondo este ciudadano histórico, ¿cierto? Este animal político que venía de los tiempos antiguos y que va evolucionando, ¿cierto? Independiente de su condición social, independiente que evidentemente estaba supeditado a una condición social de participación, ¿cierto? Y que históricamente fue cambiando. Lo que vemos hoy día básicamente es al consumidor versus el ciudadano, o sea, este ciudadano empoderado que tenemos o que teníamos en algún minuto, sobre todo con los movimientos populares que tú muy bien mencionas, Camilo, lo vamos a ver hoy día reducido a una figura del consumidor, o sea, y que fue algo también, ojo, que surge desde las protestas, desde el estallido social del 18 de octubre. Yo recuerdo haber estado, ¿cierto?, en las calles, y que muchos de los carteles hablaban del yo, de mi mamá tuvo un problema, de que mi abuelo falleció, lo cual es totalmente válido, pero sigue en la dinámica de el individuo, como lo mencionaba Manuel, sigue en la dinámica, no es el colectivo, no es el grupo de ancianos que está siendo perjudicado por cierto el tema de las pensiones, por poner un ejemplo. Nuestros ancianos claro, chilenos, digamos así. Justamente, sino que es el cartel se reduce a mi abuelo es el que tiene la baja pensión. Ahora sí, yo creo que también... yo igual siento que sí también un poquito ha mutado también ese pensamiento. No sé si durante una década atrás, pero por lo menos con el estallido que tú señalas, la revuelta del año pasado, claro, mi abuelo fue el chispazo, ¿cierto? El que me dijo, ya, claro, esto pasa, a mi hijo le pasa esto, a mi señora le pasa esto, a mis papás, ¿verdad? Se sacan la mugre y tienen la peor condición de vida. Ese ¿verdad? Individualismo propiamente tal de las cosas que me están pasando, claramente una experiencia empírico, ¿cierto? Empírico, me está pasando esto a mí. Exacto. Por tanto, yo creo que sí mutó, fue como el chispazo para que después, que por lo menos ahora yo siento que hay un poquito una visión un poquito más comunitarista, ¿verdad? Un poquito colectiva, más colectiva, claro, ¿verdad? Y que más o menos también se refleja en lo que representa este plebiscito y la incertidumbre que provoca, porque claro, estamos en un momento de pandemia y se duda mucho también de cómo va a ser la participación, pero por otro lado las encuestas y las miles de encuestas que obviamente son media manipuladas, visualizan una gran participación que también se podría contrastar con la reseña que el profe Rodrigo partía al principio diciendo que era la mayor votación, ¿verdad?, que había ocurrido en la historia de Chile. ¿Será quizá el momento de también cambiar ese dato y pasar Exacto. Que el 2020 sería la mayor representación? Y eso hablaría como resultado de una apertura hacia lo colectivo. Sí, evidentemente. Y no tan solo evidentemente. Ahora, me gustaría Manuel, hacer una pequeña acotación ahí. Yo creo que tenemos la pintura más o menos bien establecida, ¿cierto? En el pasado hay un fundamento para entender la comunidad de los seres humanos como seres concretos en la Tierra que tienen un suelo, que viven en un suelo en común, en un territorio, que tienen que organizarse, y era más imperativo en aquella época. No había espacio, no había tiempo para uno mismo, sino que todo iba de cara a la utilidad del conjunto, del pueblo, la salud del pueblo, y por ahí no había espacio sencillamente para lo individual.
Entonces, ahora nosotros teníamos la otra pintura, ¿cierto?, de nuestra época actual, en la cual vemos mucha baja participación, inseguridad, duda, timidez con respecto a los procesos que nos corresponderían por derecho propio. Y yo creo que tengo una postura respecto a lo que tú mencionabas, que estas personas que están en la calle, ¿cierto?, con un letrero, mi abuelo, ¿ya? Eso yo imagino, por ponerlo en un contexto en lineal temporal, me lo imagino más bien los primeros meses o los primeros tiempos de las manifestaciones. Pero ese niño que va a la calle con su letrero, mi abuelo sufre o lo está pasando muy, muy mal, se encuentra con que en la calle hay otro letrero que dice más o menos lo mismo que el suyo. Efectivamente. Y de pronto más allá hay otro que le pasa algo en otra área y que también es una injusticia tanto más brutal que la que está sufriendo mi abuelo, y de pronto la injusticia sufrida por todos, de pronto puede ser un fundamento común, y cuando hay un fundamento unitario entre todos nosotros, tenemos la capacidad entonces de organizarnos y de conversar, discutir, proponer, ¿cierto? Ver cuáles son nuestras posibilidades para organizarnos y para autodeterminarnos en algún momento a futuro, ¿cierto? Sí, Pero y ahí, muta el pensamiento. va mutando, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, profe Manuel, porque efectivamente se da esa dinámica, y es por eso que te quiero llevar también a este tema de la importancia de la participación hoy día, porque hoy día nos vemos enfrentados a dos tipos de crisis. La crisis política que viene antes del 18 de octubre, que yo siento que esta dinastía política, por llamarle de alguna manera, es un grupo reducido que tiene el poder, que casi se lo va pasando de generación en generación, no tan así porque hay votaciones, pero los mismos nombres se empiezan a repetir. Tenemos ese contexto de crisis política, pero a eso también se le suma hoy día un contexto de crisis sanitaria. O sea, se está pidiendo a la población independiente que vayan por la opción del apruebo, rechazo, convención mixta o convención constitucional, que salga de su casa, ¿cierto?, en comunas que pueden estar en cuarentena, y eso hace el panorama un poquitito más escéptico. Camilo mencionaba, quizás sea el 2020 el que nosotros estemos recordando en 30 años más como el año de mayor participación con votantes, ¿cierto? Pero puede que no sea eso también. Entonces ahí, Manuel, te quiero llevar a qué importancia tiene la participación ciudadana hoy día en un contexto de crisis, pero sumándole también un contexto de crisis sanitaria y política. Bueno, yo creo personalmente, a partir de lo que he leído en los antiguos autores, que esta participación, si no fuese por la participación ciudadana, realmente ningún cambio habría sucedido jamás en la historia. Es decir, ¿qué motivo puede tener un pastor, ¿cierto?, de un rebaño que no le pide nada? ¿Qué necesidad tiene de modificar su día a día? Es absolutamente rutinario, hace y deshace a su antojo aquel que está en el ejercicio del poder, mientras tenga unos subordinados que no se agiten, que no se molesten, que no sufran, que no reclamen, que no griten, que dejen pasar las injusticias. Yo creo que mientras no reaccionemos ante ese ejercicio que se podría catalogar de injusto, ¿cierto?, o no legítimo, un ejercicio ilegítimo a veces del gobierno, de los mecanismos que tiene el gobierno para organizar la vida, ¿cierto? Entonces, yo les quiero poner un solo ejemplo, que tiene que ver con el caso de la Roma antigua, es decir, 509, creo, antes de Cristo, 509 antes de Cristo, más de 2000 años, 2500 años atrás. Lo que sucedió en aquella época era, después de haber tenido 7 reyes, es decir, se originó Roma, fundaron Roma, ¿ya?, con la figura de la monarquía. Se fundó Roma con los reyes, es decir, y vino una seguidilla de 7 reyes alrededor a lo largo de unos 250 años. Imagínense, Chile ni siquiera tiene tantos años así. ¿Cuántos años tiene Chile? Chile como país independiente. Chile como Chile propiamente tal, 210 años. Yeah. Ahora, el territorio, evidentemente, que tiene una mayor cantidad de años. Por supuesto. Pero claro, como Estado, digamos. Como Estado. Claro. Ya, pues, si consideramos los años de técnicos, tenemos 202 años, ¿no? Ya. Justamente desde 1818. Eso está bueno, porque aquí yo les hablo de un periodo de tiempo todavía más amplio que eso, en el cual hubo reyes siempre. Siempre hubo reyes, la gente estaba acostumbrada a la monarquía,
y vivían bien de acuerdo a la monarquía y eran felices de acuerdo a la monarquía. Hasta que llegaron unos tipos, unos pesaditos, a tratar de hacer, a pasarse de listo, ¿cierto? Vieron la oportunidad, dijeron, me voy a hacer amigo del rey. Llegaron unos comerciantes muy ricos, unos ricachones de otros países, de Grecia, de Arcadia, de no sé qué mundo, vinieron unos comerciantes en barco llenos de riqueza, se hicieron amigos del rey, le dijeron, oye rey, mira, tú quieres ayudar al pueblo, yo te paso la plata, si tú quieres hacer una fiesta, una festividad religiosa en honor a algún dios, yo te ayudo. Y le ayudaron en todo, le ayudaban en tanto al rey que finalmente cuando el rey tuvo que ceder su poder, ¿cierto? Porque iba a morir, o cuando ya tuvo que nombrar un sucesor, nombró precisamente a estos comerciantes extranjeros que venían trayendo la plata, el billullo y por lo tanto los intereses económicos en una ciudad que no lo había tenido. Entonces aquí viene la gracia, porque este nuevo rey que surgió a partir de su poder económico se empezó a mandar puras embarradas porque no tenía idea de cómo gobernar, empezó a nombrar senadores, a matar a otros tantos, hizo y deshizo en leyes a su antojo y por lo tanto tenían sumida al pueblo romano en la sumisión, en la esclavitud, al pueblo entero, ¿cierto? O sea, habían perdido su libertad y se sentía así, lo sentían así. Y esta especie de sentimiento de sentirse agobiado, oprimido, ¿cierto? Esclavizado a otro, a un tirano, probablemente no lo sintieron con tanta gravedad, lo fueron dejando pasar, no habían muchos mecanismos, en la historia nunca antes habían pasado estas cosas, por lo tanto era todo nuevo, la injusticia que estaban sufriendo era toda nueva. Hasta si que respiraba llegó, estaba bien. Si respiraba estaba bien, exactamente, y había que cultivar el campo. Era como el signo vital. Los hombres cultivar el campo y las mujeres coser hasta tarde, hasta bien entrada la madrugada. Y esas eran las actividades de la patria como para un buen ciudadano. Hasta que un familiar cercano del rey tirano, ¿cierto? El hijo o el sobrino, le entraron los deseos por una mujer libre. Le entraron los deseos sexuales, libidinales, amorosos, por una mujer como cualquier otra, una ciudadana romana y por lo tanto una ciudadana libre, que se entiende. Y este tipo elaboró toda una teleserie, todo un drama para poder ir de noche a la casa de esta mujer que era la esposa de un amigo suyo más encima, era la mujer de un combatiente, de un camarada en la guerra suyo, que se la presentó y se enamoró al tiro. Camarada de armas, y sin embargo este dijo, yo soy el hijo del rey, por lo tanto me van a recibir bien en la casa de campo que tienen, y la esposa está sola, y fue para allá, fue bien recibido, le dijeron, bueno, aquí tienes tu habitación, le dijeron al sobrino del rey, tienes tu habitación, duerme ahí tú, le trataron bien, comida, todo como una persona respetable, como se lo merecía. Pero esta persona en la noche tomó una espada, se acercó a la habitación de la mujer, y bajo amenazas de muerte, le pedía que se diera ante él y que se entregara sexualmente, que se entregara ante él, porque el tipo estaba desesperado, es decir, era víctima del amor obsesivo. Entonces finalmente la mujer dijo, no importa, prefiero morir antes que cometer este crimen. Y el tipo dijo, bueno, pero te voy a matar, y al mismo tiempo, después de matarte, voy a dejar junto a tu cuerpo a un sirviente tuyo, como tratando de generar la idea. Bueno, entonces lo que estaba intentando generar el hijo del rey era el engaño de hacerle creer a todo el mundo que la mujer muerta que estaba ahí en el suelo en realidad había mantenido relaciones sexuales y una relación de engaño a su esposo con su sirviente. Entonces quería dejar a los dos muertos tirados uno al lado del otro, pero al mismo tiempo damnificar el honor, la virtud de los antiguos, del nombre tuyo, de no ser visto, de no ser mal visto, de no querer morir sin dejar un buen nombre al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces le afectó más esto, la mala fama que le iba a quedar, ¿ya? Le afectó tanto la mala fama que le iba a quedar después que dijo, no, filo, no importa, me dejo que nomás que suceda. Y la mujer dejó que sucediera, ¿ya? Se la violó este hombre, y al día siguiente
llorando y vestida de luto, reúne a sus familiares, ¿cierto? Reúne a toda la gente, les cuenta lo que sucedió con suma vergüenza, porque no quería, ni siquiera le costaba en aquellos tiempos incluso mostrarse como víctima de una situación así. Era Y lo que como la sucede, deshonra. la deshonra. Entonces, inmediatamente después de confesarle el crimen del cual fue víctima a todos sus familiares, dijo, yo no puedo seguir viviendo así, y pescó una daga y se atravesó el pecho y quedó muerta ahí frente a todos sus familiares que acababan de escuchar la historia de cómo ella había sido violada por un familiar del rey. Entonces, los familiares de esta mujer llevaron la noticia al pueblo, y el pueblo inmediatamente se levantó y se alzó contra la injusticia de los poderosos, se organizaron, trabaron las puertas de la ciudad, no dejaron que volvieran a entrar a ella ni la familia del rey ni el rey mismo, es decir, le cerraron todas las puertas, los dejaron incomunicados y los dejaron fuera. Y al interior de la ciudad, el pueblo organizado, a partir de la experiencia en común de un crimen atroz, organizaron finalmente la República con sus nuevas leyes, con el Senado, con el consulado, con el poder tribunicio más adelante, y que dio lugar a una república como tal, en la cual hay separación de los poderes, ¿cierto? Hasta cierto punto, y ahí se garantiza la libertad del conjunto, y por lo tanto no hay nadie sobre nosotros que esté intentando pasarse de listo con el poder delegado. Oye, Así Manuel, que esa es una pequeña historia como para la reflexión. sí, interesante la historia, la verdad. Hay elementos en común con otras historias, ¿cierto? Muy similares el día de hoy. Y aquí vemos la importancia, ¿cierto?, de este momento de crisis, porque nosotros siempre hemos hablado con Camilo en clase y en los capítulos anteriores, como esta polvorita, ¿cierto?, que se pone y que al final alguien la enciende para generar una explosión tremenda, que es el hecho histórico o el elemento coyuntural, ¿cierto?, que va a provocar el quiebre de una superestructura que se viene dando, como tú lo mencionas en esta historia, ¿cierto? La violación de esta mujer, la mujer le cuenta a sus familiares y cercanos, se termina matando, ¿cierto? Y esto termina generando, ¿cierto?, una reacción en cadena de todo un pueblo que se va a oponer, Masiva. ¿cierto?, a, ¿cierto?, el poder del rey, que era lo que se venía dando históricamente. Ahí vemos entonces que la supraestructura histórica es el poder del rey y toda esta serie de abusos que se cometían, y esta mechita, elemento coyuntural, ¿cierto?, es la violación, lastimosamente, de esta mujer, y que termina desencadenando. ¿Por qué lo menciono y lo retomo un poquitito? Y aquí te quiero llevar, Camilo, a lo siguiente. Vemos algo similar, guardando las proporciones, ¿cierto?, en lo que ocurre el año pasado. La superestructura, una serie de abusos que se viene dando por el modelo neoliberal, y ya lo conversamos en el capítulo especial del 11 de septiembre, capítulo 3, para que lo vean y le den me gusta ahí, ¿cierto? Y esta mechita, esta polvorita, es el aumento de los 30 pesos del metro, y que termina desencadenando una ola, ¿cierto?, de cuestionamiento al sistema político, al sistema económico. Entonces, vemos como nuevamente la historia, ¿cierto? Manuel, perdón, dijo como que se tiende a repetir en algún minuto del acontecimiento. Vemos algo muy similar. Y que entonces, Camilo, qué importancia cobra esta participación en tiempos de crisis política y sanitaria. En tiempos de crisis la participación es esencial. En cualquier tipo de crisis la participación, por lo menos popular, siempre ha sido un aspecto de peso, pero gigantesco, y más queda demostrado en la historia que nos cuenta el profe Manuel, que obviamente es impactante, pero que extrañamente, y bajo estas teorías que nosotros también mencionamos en el primer capítulo cuando hablábamos de teorías, ¿cierto?, de la historia cíclica, ¿cierto?, de que estas cosas se van repitiendo y que tienen también mucha lógica, lo que partía hablando el profe Manuel al principio, de que nosotros veíamos que ciertos eventos van sucediendo, obviamente con otras variables, ¿verdad?, con otras formas, pero en general estos eventos van sucediendo hace 2500 años, ¿verdad?, y el año pasado. Y lo que me hacía reflexionar harto de lo que decía Manuel, es que muchos elementos, ¿verdad?, esta rebelión del pueblo, de rebelarse frente a la estructura impuesta por una injusticia, solamente consolida, mira, hace 2500 años, probablemente esta idea venía de mucho más atrás, de los griegos.
O sea, mira, consolida la idea de que la soberanía, ¿verdad?, corresponde y está inserta en el pueblo, en lo popular, ¿cierto? En la mayoría, en la mayoría. Y eso es lo que generalmente la sociedad, por lo menos vamos a referirnos a la sociedad chilena, no entiende, que la soberanía radica en el pueblo. Por tanto, cuando se tiene cultura y cuando se tiene conocimiento tanto de mi existencia y de lo que yo aporto, ¿verdad?, al colectivismo, ¿verdad?, pasa a ser, pero un elemento pero sustancial de cambio estructural hasta en el régimen más totalitario del mundo. Y nosotros, por ejemplo, no lo hemos hablado, pero lo vamos a hablar cuando entremos al siglo XX, la primera revolución proletaria, sin caer en los tintes, ¿verdad?, ideológicos. La revolución rusa. Ahí vemos la caída del zar, es la primera vez que, ¿verdad?, en el siglo XX vemos, ¿verdad?, una revolución de por lo menos del pueblo moderno, ¿cierto?, del proletariado moderno, y vemos que se entienden en estos puntos de crisis la soberanía, que la soberanía radica en el pueblo. Quizás yo te lo pueda decir, ¿sabes qué? La soberanía es de nosotros, pero ¿qué hago con eso? Por eso la crisis muchas veces es necesaria. Necesito pasar por un momento, ¿verdad?, disruptivo, por un momento de crisis, de ver a mi abuelito, ¿verdad?, desde el individualismo, de ver a mi abuelito sufriendo para que yo pase, ¿verdad?, a este colectivismo. Y en ese sentido, es muy importante lo que va a suceder y ojalá positivamente que tenga que ver en la participación ciudadana. Porque no estamos solamente refiriéndonos a la participación ciudadana en este evento del plebiscito, sino que esto se extrapola también a la representación de la opinión ciudadana. O sea, yo también estoy dando esto porque quiero que esto cambie, porque quiero que algunos, ¿verdad? Puedo yo pensar que quiero que la mitad de esto construya la Constitución y la mitad de esto otro construya. Quiero que se construya de nuevo la Constitución por personas que son X personas, o la otra cosa es que invalidar completamente este proceso, que también no creo que suceda, pero también es una posibilidad. Lo vimos, por ejemplo, también con lo que fue el sabotaje a la PSU, ¿se acuerdan el año pasado? O sea, Así es, pues. esos eventos pueden suceder. Y eso también se extrapola, por ejemplo, a lo que nos preguntan comúnmente a los profes de historia, probablemente a los de filosofía también. Profe, ¿en Chile puede haber un golpe de Estado nuevamente? Y nosotros tenemos que solamente recordar unos años más atrás y volver después un siglo más atrás, ¿verdad? 100 años más atrás, vamos a ver que sí, Chile se construye a través de golpes de Estado. Entonces, no es ilógico, ¿verdad?, pensar en esta historia cíclica y que pudiese pasar nuevamente. Esperamos que no, ojalá no vivir por lo menos los golpes de Estado modernos de cómo son, pero ahí entonces radica principalmente la soberanía y la importancia de lo que va a ser la participación en este proceso. El creer firmemente que la soberanía, ¿verdad?, radica en el pueblo. Y eso tiene que ver mucho también con el poder de decisión y el poder de formación, ¿cierto?, que tienen los ciudadanos y ciudadanas hoy día en el país. O sea, yo ya lo decía en un minuto en el capítulo de hoy, donde hoy día vemos más personas empoderadas desde el punto de vista del consumidor, consumidora, que desde el punto de vista, ¿cierto?, desde las decisiones que pueden ir tomando. Ambos puntos son válidos también, o sea, evidentemente voy a tener mis derechos y los voy a querer hacer valer como un consumidor, dentro de un modelo que me permite consumir, evidentemente, pero también tengo que tomar, ¿cierto?, el conocimiento y tener esta formación con respecto a esta participación política. Me parece súper interesante lo que ustedes dos plantean y creo que el objetivo de este capítulo también es ese, o sea, más allá, porque no hemos hablado del apruebo y el rechazo, no nos quisimos concentrar, ¿cierto?, en la dualidad de posturas, que es totalmente válida, gente que puede optar por un cambio constitucional, gente que quiere no tener un cambio constitucional, pero queremos centrarnos en eso. El objetivo ha sido precisamente eso, destacar la importancia de la participación que tiene hoy en día, más que concentrarnos, ¿cierto?, en el que si usted vota apruebo o rechazo, que eso es libre y es voluntario. Hoy día el voto es voluntario, si usted quiere ir a votar o no, es libre, usted ve por quién vota y es secreto, usted sabrá, ¿cierto?, al momento de la urna cuál es su postura. Chiquillos, profesores, chiquillos les dije como a los chiquillos cuando estamos en clase, pero son chiquillos, son jóvenes. Chiquillos, Eso dicen. Así me han contado, decía un profesor en el liceo, así me han contado. Chiquillos, volvemos a la pregunta inicial entonces, en lo concreto. ¿Qué importancia tiene hoy día? Y
lo pregunto, que fue una discusión, no discusión, pero fue una conversación que tuvimos, ¿cierto? Antes de empezar la grabación. ¿Qué importancia tiene hoy día el 25 de octubre, entonces? A nivel ciudadano, Manuel. Sí, la pregunta que habíamos visto en un momento que la habíamos planteado era como tratar de centrarnos en la importancia de la participación, ¿cierto? Así mismo, a eso me refería, de hecho. Va tratando de la participación. Ahora a mí se me estaba ocurriendo, dando vueltas las cosas, se me estaba ocurriendo un matiz dentro de la pregunta, es decir, preguntarse no por qué es importante o cuál es la importancia de la participación, sino preguntarse qué cosas son importantes de cara a la participación. Porque, por ejemplo, yo estoy pensando en, no sé, si tuviera que concluir este episodio, ¿cierto? Este capítulo, en unas últimas palabras desesperadas y como corriendo, ¿cierto? Tendría que decirle a todo el mundo, chiquillos, enamórense del diálogo y rápido, vuelvan a amar conversar con otras personas, a pasarlo bien conversando con un vecino, a salir a la calle, conversar con tu familia, de cosas políticas, de cosas que tienen que ver con el futuro de todo un país y no tiene por qué ser motivo de enojo, ¿cierto? Porque el buen diálogo nunca es motivo de enojo. Hay muchas personas que piensan que discutir de política es una cosa tediosa, es como discutir de temas que pueden ser muy íntimos para alguien. Pero yo les digo, en este consejo rapidito de 2 segundos, digo, enamórense del diálogo. A través del diálogo, todas las aristas y las imperfecciones y los roces van a terminar siendo pulidos y tienen que ser pulidos a través de la actividad de la conversación entre nosotros. Eso es importante. Me hiciste recordar un paradigma que tenían, ¿cierto?, nuestros abuelos. Seguramente ustedes lo vieron también. En la mesa, a la hora del almuerzo, de la 11, no se habla de religión, no se habla de fútbol y no se habla de política. ¿Y cuánto daño nos hizo eso también, po? Los niveles de violencia que fue generando eso, ¿cierto? Y la apatía que tuvieron los ciudadanos con respecto a temas que, como tú nos planteas, Manuel, hay que enamorarse del diálogo. Súper importante lo que tú mencionas, Manuel. Completamente atingente ahí la recomendación, ¿verdad?, del profesor, porque efectivamente el espacio que hemos tratado de construir es para que se genere esto. Probablemente, y es obvio, aquí no tenemos las mismas opiniones siempre y que probablemente no queremos lo mismo, pero sí tenemos, ¿verdad?, un punto en común, ¿verdad?, que en este caso el diálogo, la reflexión, el sentir importante o el intentar comprender al otro, el argumento, ¿verdad? Y no está mal cuestionarlo. Profesor, me hizo mucho sentido lo que usted dijo sobre, ¿verdad?, esas prácticas arcaicas, podríamos decirlo ya a esta altura, del silencio en la mesa, actitudes completamente patriarcales, pero... Sí, claramente también. Pero frente a, y ya que estamos en el capítulo especial, frente al primer capítulo especial que hicimos del golpe de Estado, al principio señalamos que era uno de nuestros objetivos principales, de que esa premisa, ¿verdad?, esa creencia completamente se destruyera, porque promover el diálogo era uno de los objetivos primordiales de acá del programa, y tanto que fue literalmente, porque yo me acuerdo que lo dije, era del hablarlo en la mesa, el de sacarse el prejuicio de la religión, de la política, ¿verdad?, de que esto va a terminar en que nos agarramos a combo, porque claramente cuando se llega a eso es porque falta práctica de diálogo, no se sabe dialogar. El dialogar se entiende como, hola, ¿cómo estáis? Bien, ya, diálogo. No, el diálogo es mucho más profundo. El diálogo tiene que ver con tolerancia, puntos de vista. Completamente. Entonces, es una práctica que muchas veces no se tiene que aprender teóricamente. O sea, yo no tengo que aprender a dialogar en un libro. Solamente desde la apertura desde acá. O sea, completamente, desde la apertura desde acá. Y eso es una herramienta que tenemos cada uno de los que está viendo acá y cada uno de los que nos está viendo. Lo tenemos todo. Por tanto, uno de los principales objetivos de esto era promover esto, y esperamos que por lo menos los apoderados, las personas más adultas, abran en sus casas este espacio para escuchar a los chiquillos, para las chiquillas, a los chiquillos que están carentes de poder decir muchas cosas. Y recordemos, y volviendo también a la pregunta que usted me hace, profesor, de la importancia de la representación, ¿quién es el que hace o visibiliza esta alza de 30 pesos? ¿Qué segmento de la sociedad es? El estudiante. Y el estudiante propiamente tal es un protagonista en general de los movimientos sociales modernos.
y nosotros le debemos mucho. Quizás en este momento no podríamos estar hablando de esto, porque no sería un tema tingente si no hubiese ocurrido eso, precisamente, la acción de ellos. Por tanto, se cobra un aspecto relevante el tratar de comprender también el debate de los que no piensan como nosotros y que son etariamente más bajos que nosotros, pero también es un ejercicio de aprendizaje para nosotros mismos que somos los adultos. O sea, no podemos, ¿verdad?, ensimismarnos en que nosotros tenemos a través de la experiencia todo el conocimiento, cuando generalmente y día a día yo me doy cuenta, me encuentro que aprendo muchísimo más que ver la tele, un documental o ver la prensa, etcétera, etcétera, con los estudiantes a través del diálogo. Entonces, en definitiva, agradecerle a ellos, a ese ímpetu y también que a los que están ahí, ¿cierto?, que se crean el cuento. Tienen opinión, todos tenemos opinión, atrévanse a hablar, atrévanse en clase a criticar. Criticar no es algo negativo. Tenemos también esa forma de pensar, esto es negativo, claro. Para nada, a través de la crítica mejoramos. O sea, yo te puedo criticar completamente, profe Rodrigo, profe Manuel, y saliendo de acá, ¿verdad? Somos los mejores amigos del mundo, no tiene nada que ver con... Así es. Perfecto. Entonces, ahí, ven que el concepto de diálogo es algo, ¿verdad?, que parte de uno mismo, pero que es completamente necesario, y yo, en definitiva, quiero agradecer a los estudiantes que en definitiva su participación para mí es esencial en esto, siempre lo he dicho en mis cátedras, también siempre lo digo, y que, reitero, probablemente si no hubiese sido esa manifestación de descontento por parte de ellos, no estaríamos hablando en este momento de este proceso que se nos avecina. Y es lo más probable, a pesar de que la historia no tiene la capacidad de predecir, como tú decías, cosa de rebobinar un poquito, y sí podríamos establecer ciertos patrones para el futuro. Profesores, agradecerles el haber estado nuevamente con nosotros, agradecerte, Manuel, por toda tu experiencia del mundo de la filosofía, nos aportas interesantes reflexiones que seguramente en las casas cuando se estén viendo las van a considerar. Queremos cerrar, bueno, vamos a dar unos saludos antes, ¿cierto? Estamos grabando hoy día 16 de octubre, cuando son un poquitito pasado las 5 de la tarde, día del profesor, así que vienen los saludos del día del profe que me pidieron, así que aguántense un cachito ahí, pero queremos cerrar principalmente invitando a la participación, independiente cuál sea tu postura política que tú puedas tener, lo vuelvo a decir libremente y secretamente, este proceso va a tener validez si todos vamos a votar, o la gran mayoría vamos a votar. Sabemos y lo hemos dicho que el voto no es la única forma, ¿cierto?, de participación ciudadana, pero es la que tenemos en este minuto para el 25 de octubre, a tomar sus resguardos, por supuesto, también, ¿cierto?, uso de mascarilla obligatorio en todos los locales, mantener el metro de distancia, se recomienda también tener una botellita de alcohol gel o alcohol al 70, ¿cierto?, en spray para poder, ¿cierto?, mantener los protocolos de seguridad. Revisa en www.cervel.cl si te toca ser vocal de mesa, en qué local te toca votar, son recomendaciones básicas que ha dado la autoridad. Y lo mencionamos también porque principalmente este capítulo, aparte de fomentar, ¿cierto?, el interés de la participación, también quiere ser un programa educativo en el cual le entreguemos herramientas a los apoderados que puedan estar con dudas y que ya nos han escrito algunos, ¿cierto?, sobre este proceso electoral. Camilo y Manuel, agradecerles nuevamente y bueno, sabemos que siempre terminamos el capítulo diciendo lo sentimos, no tenemos ni idea. Esa es la verdad, pues, pero rescatamos lo que dice Manuel, ¿cierto? El diálogo nos ayuda a construir. Camilo, tú querías mandar unos saludos. Sí, sé que Manuel también. Tomarme un minuto ya al término de este espacio. Primero agradecer a Manuel. Disfruté pero muchísimo la conversación, el diálogo. Espero y ojalá esperanzado que prontamente podamos volver a grabar algún capítulo con Manuel. La dinámica es súper amena. Como te das cuenta, no tiene nada que ver con una clase, como siempre lo tratamos de poner con harto énfasis. Primero, así que muchas gracias, Manuel. Yo también me integro este año con él. Llegamos, ¿verdad?, a principio de año. Nos alcanzamos a conocer un poquito al principio, pero siempre una gran simpatía por el trabajo y admiración por el trabajo que también y la disciplina a la cual se dedica. Así que muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Y lo otro es que me quería tomar también un tiempito, un minuto para agradecer, por favor, como Camilo. muy bien dijo el profesor hoy día es 16 de octubre y formalmente
se conmemora el Día del Profesor. A mí no me gusta mucho el tema de ser como oh, que te lleguen cosas, porque no sé, me genera, no es que no quiera, pero me genera un poco como de, no sé, no me siento como tan valioso para como lo que me declaran de ser tan valioso. Pero a través de eso quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo a mis estudiantes, a mi tutoría, al primero, al cuarto A, que me hizo llegar también un presente, a pesar de lo difícil que ha sido esto, hemos mantenido una relación súper rica, no sé cómo se dio esto, porque no lo hemos visto, así que es una relación súper moderna, a través de redes, ¿verdad?, de comunicación a través virtual, pero aún así hay una estima gigantesca y yo también asumí este desafío también con toda la ganas de poder ayudarlo. Y por otro lado, a todos los estudiantes también del liceo se han tomado el tiempo de escribir un mensaje por WhatsApp, tampoco es una obligación, entonces le agradezco muchísimo esos gestos de cariño que tienen. Y por último, también agradecer los distintos saludos también de ex estudiantes de mi antiguo trabajo, que no son pocas, y que de alguna u otra manera me han hecho llegar sus saludos, videos, correos, obsequios, me han hecho llegar también a mi casa, y nada, eso para mí también es un incentivo para no dudar tanto de mí, para no cuestionarme excesivamente. Cuestionarme es necesario siempre, pero no excesivamente, en mis prácticas, así que reafirma que trato de hacer las cosas no solamente por mí, hablando de este individualismo, sino que tratando de ir hacia el colectivismo un poco, que cuesta, pero ir hacia allá. Así que quiero agradecerle nomás, las llevo siempre en mi corazón, son parte pero sustancial de lo que yo soy hoy día como profesionalmente, así que nada, agradecer mucho las distintas muestras de saludo. Eso, muchas gracias. Sí, Y que me nos sumo vean ahí también. me Que nos asumo vean. a los agradecimientos de Camilo, al colegio, a los estudiantes, a la directora, a todo el mundo que participaron de nuestro día del Día del Profesor, ¿cierto? Lo disfrutamos bastante. Así es que nada, yo dije muy poco en ese minuto y no soy mucho de esas palabras cariñosas, ¿cierto? De agradecimiento, porque en realidad para mí esas palabras de agradecimiento nunca expresan realmente lo que me pasa por dentro y es como una injusticia, es como una ingratitud de agradecer. Habría que para inventar mí. palabras nuevas, así Habría que como, inventar otra es como palabra, hay que inefable, gritar finalmente. claro, es inefable todo esto. Hay que terminar gritando como una Lo bestia. amo, lo amo, así. Claro. Pero ustedes entienden la idea, que Sí, claramente, Manuel. agradecimiento interno por estos momentos. Así que muchas Sí. gracias. Bueno, yo voy a cerrar solamente este capítulo 5 especial de Lo sentimos, no tenemos ni idea, que esperamos, ¿cierto? Tenerlo editado ya el día lunes, ¿cierto? Día lunes 19, para que esté toda la semana previa al plebiscito. Bueno, en la semana el plebiscito, así que lo puedan ver de lunes a domingo en la mañana, sería muy espectacular. Agradecer a mi curso primero C, muy tempranito, también me hicieron llegar una bandejita muy rica, así es que por la preocupación, yo también me pasa lo mismo que a ti, profe Camilo, los conocí muy poco, pero esta dinámica de la virtualidad, del Instagram, del WhatsApp, del Zoom, del Meet, también genera lazo y agradecerle a cada uno de ellos, agradecer los más de 100 mensajes que tuve. No quiero ser grande así, pero Bien, porque si me pongo a nombrar a cada uno se me van a olvidar la mitad. Entonces agradecer los 100 mensajes de estudiantes del Liceo Técnico Profesional Araucana, de la nivelación de estudios donde yo trabajo también, Fundación San Isidro, que también ven los capítulos ahí porque se preparan para la prueba que van a dar ahora en noviembre, a mis ex estudiantes del 2x1 de la Araucana, que estuvo funcionando hasta el año 2017, así es que agradecerles a todos y a todas por sus cariños, por sus mensajes, sus caritas felices y todo eso. Lo dejamos hasta acá, esperemos encontrarnos en un próximo capítulo. Esperemos que el plebiscito se desarrolle con la participación adecuada, responsable de toda la población. Y lo dejamos hasta acá. Manuel, Camilo, agradecerles nuevamente. Y cerramos como siempre lo hacemos. Lo sentimos, Camilo. No tenemos ni idea. Nos vemos. Nos vemos la próxima. No tenemos ni idea. No tenemos ni Nos idea. vemos. Nunca. Chao, nos vemos.